Estimados hermanos, esta es ya la sexta y última ponencia de estos días que hemos separado para considerar este tema que, si bien ha sido brillantemente expuesto por predicadores más hábiles, por hombres en el pasado, pues creo que nunca sobra. Vamos a hacer un recorderis, un brevísimo repaso de lo que hemos visto. En la primera enseñanza definimos hogar cristiano y consideramos los propósitos bíblicos del matrimonio. Vimos la unidad como propósito y también la procreación. En la tercera enseñanza ya nos adentramos un poco más en ese aspecto práctico. Establecimos que la caída afectó la capacidad que tiene el hombre de obedecer el diseño establecido por Dios, pero no cambió para nada el diseño por Dios establecido. Hoy, en horas de la mañana, nos enfocamos en el esposo cristiano y argumentamos que si hemos de levantar hogares que se opongan al mundo, es necesario que primero nosotros comencemos siendo varones que imitan más a Cristo en su carácter tanto como en sus oficios. Claro, como era de esperarse, también hablamos en la quinta ponencia, en la enseñanza pasada, hablamos de la esposa cristiana y argumentamos que su rol es esencial en todo hogar firme y fuerte para la gloria de Dios. Y todo lo anterior lo hemos venido entretejiendo de tal modo que cada ponencia hemos estado hablando del desafío. Ahora hablaba con unos hermanos y hablábamos del desafío que tenemos. Y dicha conversación me recuerda aconsejarles, estimados hermanos, que tenemos que aprovechar el momentum, tenemos que aprovechar la bendición que significa ser desafiados. Cuando Dios desafía el alma de uno de sus hijos, no es para apabullarlo, no es para hacerlo sentir mal, no es para quebrarlo debajo de una inhabilidad para hacer algo, no. Los desafíos vienen del Señor, o aquellos que vienen del Señor están diseñados, por el contrario, para animarnos. Porque si del Señor vienen, es porque el Señor nos va a dar la gracia para sortearlos. Entonces tiene sentido que seamos, si yo no les he hablado hoy, conforme la palabra de Dios, entonces todo desafío que ustedes tengan frente a ustedes, olvídese de él. Puede que sea muy bajito o puede que sea muy alto, pero no tiene propósito. Pero si de alguna manera el Señor me ha concedido la gracia y ustedes están siendo desafiados por el Señor, entonces créanme por favor que estos desafíos no están para apabullarlo, ni desanimarlo, ni desalentarlo. Están para recordarles que hay cosas que no hemos estado haciendo bien. Y reconocer que hay cosas que no hemos estado haciendo bien como esposos, o nuestras esposas como esposas, no es nada malo. Lo malo es no ver lo que no estamos haciendo bien. O lo malo es verlo y no hacer nada al respecto. Entonces, de gracias al Señor en su corazón, claro está, por los desafíos que durante estas ponencias el Señor le haya hecho. Son buenas cosas. Entonces, como era de esperarse, hablábamos de la mujer, de su rol en un hogar firme contra el mundo. Y todas las cosas anteriores las hemos venido poniendo en el contexto de los desafíos a los que nos enfrentamos los hogares cristianos, que no son uno ni dos, sino son muchos. No quiero tampoco que usted se asuste diciendo, pero es que son muchos, ¿cómo vamos a hacer? Como lo han hecho otros hogares cristianos que han podido honrar al Señor. Entonces los desafíos son muchos y los ataques vienen de diferentes flancos, pero aquí estamos nosotros al menos para cubrir una buena parte de ellos y para que el día de mañana nosotros podamos honrar al Señor en aquellas cosas en las que no lo hemos estado haciendo. Así que una cosa ha quedado clara hasta este punto, y es que el hogar
acecha y quiere destruir, el mundo acecha y quiere destruir nuestros hogares. Eso no es algo especial ni una nueva revelación. Entonces la pregunta no nos reunimos hoy para decir, sí, el mundo, mire tan malo las cosas del mundo, miren lo que se ve en el mundo. No. Aquí, hermanos, como a mí me enseñaron en Inglaterra, aquí lo que tenemos que hacer es plantear soluciones y bíblicas. Aquí no nos podemos quedar repitiendo el texto de el mundo es muy malo, rechacemos el mundo. Eso ya lo sabemos. A lo que vinimos, la gracia del Señor, es a ser recordados del estándar que Dios establece y a ser advertidos una vez más de los peligros que muchas veces se pasean frente a nuestras narices en nuestros hogares y no hemos hecho nada al respecto. En ese orden de ideas, los desafíos son buenos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos que llegar a esa conclusión, tenemos que ir aterrizando el avión. Ya volamos en las alturas de las hermosuras, de las cosas que tenemos que hacer, y vaya si nos falta y vaya si tenemos terreno por recorrer. Gloria a Dios. Pero tenemos que aterrizar el avión, es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya tenemos que ir comenzando a buscar soluciones. ¿Cómo vamos a responder? Para poder responder esa pregunta, es necesario identificar cuáles son los problemas. Es muy fácil hablar de las cosas del mundo, pero creo que sería de bastante utilidad que nosotros pudiésemos ver las manifestaciones del mundo, y de eso todos podemos hablar, pero sería bueno que las identificáramos. Cómo el sistema de oposición a Dios, cómo se manifiesta, cómo está entrando más fácilmente a su casa. ¿Cuál es el mayor daño que puede causar? Tenemos que comenzar a ser sabios en esas cosas. ¿Por qué? Recuerden la primera ponencia de esta mañana. Porque de repente ya el mundo se está paseando en nuestros hogares, nosotros ya nos acostumbramos a verlo y ya lo damos por sentado. Eso comienza a ser parte de nuestras vidas y si hay alguna bendición hoy es a decir, no, todo lo que no provenga de la palabra de Dios, todo lo que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios nunca puede ser parte de nuestras vidas, nunca lo podemos aceptar en nuestro hogar. Ahora bien, esta conferencia lleva como título Hogares Cristianos contra Mundum, contra el mundo. Y quiero definir qué es mundanalidad. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a poner el debido telón, vamos a poner el debido trasfondo para que nosotros entonces nos enfoquemos bien y bíblicamente en el asunto. La creación ocurrió poco más de 6,000 años y con la creación la caída y con la caída el pecado y con el pecado la putrefacción progresiva de la sociedad y la corrupción en los hogares. Cuando nosotros hablamos de hogares destruidos por el mundo, no estamos hablando de estos tiempos de libertinaje y de mundanalidad y de humanismo. Estamos hablando de algo que siempre ha ocurrido. Desde que entró el pecado al mundo, siempre Satanás ha tenido como objetivo destruir la creación, poner en enemistad al hombre con su creador y, claro, dañar las instituciones del Señor, particularmente la del matrimonio. Entonces lo que estamos viendo, quizás lo que estamos viendo es más descarado, el pecado manifestándose de una manera ya legal, pero lo que estamos viendo técnicamente no es nada nuevo, es algo que siempre ha ocurrido. La mayoría de las personas, pasados 6,000 años, y la putrefacción continúa, el mundo continúa en decadencia moral. La mayoría de las personas continúan amando lo que Dios aborrece y realmente es así, y sintiendo repugnancia por lo que Dios ama. Podríamos hablar mucho más acerca de la oposición del hombre hacia Dios y hacia su bendita palabra, pero creo que es innecesario hacerlo por una razón. Solo mire usted cómo estamos siendo gobernados, solo mire, eso ya le dice mucho, no más. Ya eso le dice lo suficiente.
Solo mire usted las leyes que se promulgan. No estamos diciendo de que toda la ley es mala, que miren, no. Pero las leyes que se promulgan, eso es lo que se llama en inglés la tiranía de la minoría. Las leyes que se promulgan ahora favorecen a las minorías que profesan valores anticristianos, y nosotros somos los perjudicados. Y de ahí para adelante las implicaciones son incontables. Mire usted qué es lo que se muestra en televisión. Hace 45 años, cuando tenía yo poca edad, mi programa favorito era Naturalia. Hablaban de los animalitos, de los pescaditos, cosas hermosas. Ahora ya a uno le da miedo sentarse a ver un programa de la National Geographic porque hablan literalmente de todo menos de la grandeza de Dios. Entonces note usted, leyes anticristianas, contenido televisivo anticristiano, educación en escuelas y colegios públicos anticristiana. Bueno, esto ustedes lo conocen, yo solamente quiero poner como los ladrillitos para que ustedes vean el muro. La realidad a la que nos enfrentamos es triste, no estamos aquí en un derrotismo, no podemos hacer nada. No, estamos aquí, hermanos, para darnos cuenta del enemigo que tenemos, para darnos cuenta de que no es algo inofensivo, para darnos cuenta de que quieren destruir nuestros hogares y para que nos despertemos, y el Espíritu Santo así tiene a bien a mirar y a luchar contra esas cosas, hermanos. Suena muy romántico, ¿no es así? Sí, pero eso es lo que tenemos que hacer. A eso Dios nos llama. Y ni hablar del contenido del internet y todo lo demás. Es claro que existe una fuerza satánica que nos quiere influenciar y que nos quiere amoldar a un modelo de vida anticristiano. Eso es claro. Creo que los hermanos de esta congregación, no sé si esta es la segunda o tercera vez que uso el adjetivo satánico. No porque no sea bíblico, sino porque no lo uso mucho. Pero sí creo que nosotros nos enfrentamos frente a fuerzas literalmente satánicas que nos quieren cambiar, que hacen una suerte de presión y de fuerza sobre nosotros que nos quieren amoldar a lo que ellos quieren que nuestros hogares sean. Y nosotros tenemos que sacudirnos y despertarnos, hermanos. Porque nosotros no podemos permitir que ni el gobierno, ni las leyes, ni la educación, ni una cosa, ni la otra, nos haga tener una cosmovisión diferente a la manera como Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que estamos siendo constantemente atacados y por diferentes flancos. Somos bombardeados con ideologías humanistas que se están metiendo a nuestros hijos. Entonces, frente a estas realidades, y esto es una realidad y no es una amenaza, todos los hogares que no estén firmes en el Señor Jesucristo van a tambalear y algunos quizás a caer. Dios no lo permita, hermano. Pero la idea, y déjeme ser muy cándido con usted en la tarde de hoy, la idea que, si se quiere, yo le estoy tratando de vender a usted, es que si usted no responde hoy, no se despierta hoy y se pone junto con su esposa a trabajar en pos de un hogar que sea un santuario para sus hijos, que sea un castillo a la vez y que sea un templo para la gloria de Cristo, su hogar va a tambalear y en algunos casos va a caer. El pastor ya salió profeta, mírelo. No, es que eso es lo lógico de inferir. Es lo más natural, eso uno no necesita tener más de 10 neuronas para llegar a esa conclusión. Porque Satanás quiere destruir su hogar. El suyo, hermanos, el suyo también, el de ustedes, el de todos, el mío, el de todos ustedes. Entonces hermanos, debemos estar firmes en el Señor y ser conscientes a qué nos estamos enfrentando. Eso es lo que quiere Satanás. Vernos caer, vernos fracasar como esposos, verlas fracasar como esposas, como padres y madres,
porque lo único que Él quiere es que nosotros deshonremos al Señor Jesucristo. Y esa es la idea que le estoy vendiendo. La idea que le estoy vendiendo, si se quiere, es que esa es la razón por la que debemos fortalecernos en el ámbito personal, y esa es la razón por la que, fortalecidos en el ámbito personal, debemos proceder a fortalecer nuestros hogares. Porque ya tiene que haber quedado claro, mis amados hermanos, están bajo ataque. Puede que usted no se haya dado cuenta. Puede que usted no se haya dado cuenta, no haya caído en la cuenta que usted le abrió las puertas al mundo desde hace meses. Puede que usted hoy no observe las consecuencias de haberlo hecho, pero lo que importa, hermanos, el día de hoy, y pídaselo al Señor, es que el Señor nos despierte y nos haga caer en la cuenta de que tenemos una batalla, que estamos siendo deshonrados, que estamos deshonrando al Señor, y que, hermanos, es menester ponernos a trabajar en el asunto. Pero regresemos al punto. ¿Qué es mundanalidad entonces? ¿Qué es mundanalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mundanalidad? Bueno, mundanalidad, escúchese bien, es cualquier doctrina, idea, pensamiento o enseñanza que se opone a la pureza de Dios y a la manera de vida que Dios enseña en su palabra. Eso es mundanalidad. Mundanalidad es toda idea, pensamiento, enseñanza, doctrina que se opone a la manera de vida que Dios enseña en su palabra. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros abandonemos el día de hoy la idea de que mundanalidad es simplemente escuchar música de Metallica o ver películas inmorales. ¿Ven ustedes hasta dónde los quiero llevar? Lo que les quiero recordar hoy es que mundanalidad no solo es toda la música de Satanás y todas las cosas inmorales, sino que mundanalidad es todo lo que se opone a la palabra de Dios. Tenemos la costumbre de decir, uy, qué persona tan mundana, porque está borracha. Tenemos la costumbre de decir cuando vemos algo inmoral, uy, qué mundanalidad tan brava. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos estamos tragando el camello y colando el mosquito. Estamos hablando de mundanalidad en términos de las cosas escandalosas, pero en términos de las cosas que le hemos permitido al demonio meter en la casa, eso sí no es mundanalidad. No, eso también es mundanalidad. ¿Por qué? Porque mundanalidad es toda idea, doctrina, palabra o práctica que se opone a la palabra de Dios. Sea esta en un grado escandaloso como el borracho o el drogadicto, o en un grado menor como en el quizás muchos hogares ya lo han hecho. ¿Entendió el punto, hermano? Entonces mundanalidad no solamente ese borracho sí es muy mundano. No, esa mujer prostituta sí es muy mundana. No, qué mundanalidad. Esa metálica que pone es qué mundanalidad. No, es todo, no importa el grado, es todo lo que se opone a Dios y a su bendita palabra. Esas son manifestaciones externas y graves de la mundanalidad, pero mundanalidad es todo lo que hemos definido en términos de todo lo que se opone a la palabra del Señor. El mundo, hablando de mundo como ese sistema que se opone a Dios, está, y esto se lo he repetido ya muchas veces, está en pie de guerra contra Cristo, contra su palabra, contra su iglesia y contra los hogares de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, le voy a decir que no podemos pensar. No podemos pensar que no va a pasar nada. Tenemos que, hermanos, despertar al hecho de que probablemente hay oposición que usted ha permitido que entre a su casa. Tenemos que ser humildes y arrepentirnos, si es el caso, delante del Señor, si hemos permitido que nuestros hijos estén viendo cosas que no deberían estar viendo.
Tenemos que arrepentirnos al hecho de que quizás nosotros estemos viendo o haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. Tenemos que volver, hermanos, a las raíces básicas del cristianismo y definir mundanalidad, repito, como todo, doctrina, pensamiento, práctica o palabra que se opone a la palabra de Dios. Mundanalidad no es el borracho, vuelvo y repito porque esto es importante, son también aquellas cosas que hemos permitido en nuestros hogares que son contrarias a la palabra de Dios. El mundo se les está entrando a sus casas de repente y usted lo está viendo. Y quizás lo más grave de todo es que poco a poco usted está aceptando que esa posición o esa oposición a Dios se pasee enfrente de usted. Pero yo quiero recordarle una vez más con amor y respeto que toda oposición a Dios que usted permita en su casa hoy, mañana podrá ser la causa que mueva a sus propios hijos a que se opongan a usted. Así que está dentro de nuestros intereses como padres resistir esa mundanalidad. Y si ya ha entrado a nuestros hogares, ser diligentes para sacarla. Pero el problema de las influencias mundanas en los hogares es mucho más complejo. Los pastores no solo tenemos, por ejemplo, la dificultad de lidiar con el adormecimiento de los esposos que deberían estar cuidando su hogar de las influencias del mundo. También tenemos que lidiar con el pésimo discernimiento de algunos esposos. ¿A qué hago referencia? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay muchos hogares que se escandalizan frente a una imagen inmoral. ¿Qué es eso? Eso no lo puede ver. Abelardito no lo puede ver. Pao, no señor. Pero no tienen problema si Abelardito está todo el día pegado de un teléfono viendo lo que usted no sabe que está viendo. ¿Vio? Por eso le dije, nos tragamos el camello, pero sí colamos el mosquito. No tenemos problema con una cosa, pero sí tenemos problema con la otra. No, tenemos que tener problema con todo lo que se oponga a Dios, mis amados hermanos. No creo que en este recinto haya un solo padre que permita que sus hijos se junten con ese niño que dice malas palabras y que trata mal a los padres. No creo, o sí hay, solamente para pedir perdón por mi equivocación, ¿no? Muy bien. Pero a usted le da lo mismo lo que le enseñan a su hijo en el colegio. ¿Sí entendieron el punto? Es que la responsabilidad es global. Si a nosotros nos escandaliza que nuestro hijo se esté juntando con Apolinar, que es un niño grosero, mentiroso, rebelde, y que le está enseñando malas cosas al hijo, pues también debería tener un problema con lo que le están enseñando a mi hijo en el colegio. Yo no puedo, hermanos, adentrarme en este proyecto de levantar un hogar cristiano para la gloria de Cristo y solucionar las cosas más evidentes y decir, bueno, por ahí yo veo unos rotos, pero no, eso no va a ser tan grave. No, hermanos, por cualquier endija Satanás va a entrar. Así que si hemos de dedicarnos a esto de lo que estamos hablando, hagámoslo bien, hermanos. Ocupémonos de las cosas grandes y escandalosas, sí, pero ocupémonos de las más peligrosas, que son las pequeñitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice más del tiempo que tenemos para expandir los versículos y explicarlos, y no obstante, le resumo lo que enseña. Hermanos, el cristianismo bíblico y verdadero, aquel que no se ve el domingo en la iglesia, sino que se vive a diario donde nadie nos ve. Ese cristianismo tiene una cosmovisión opuesta a la del mundo. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Entienda esto. Si usted verdaderamente es un creyente,
La manera de pensar suya no tiene ningún punto en común con la manera de pensar de un incrédulo, entienda eso. No estamos diciendo que somos mejores. Muchos de ellos son más inteligentes que nosotros, tienen mejores puestos, son más hábiles, más capaces, y eso está bien que lo sean, eso no nos debe molestar. Lo que nosotros estamos diciendo es que la cosmovisión cristiana no tiene ninguna intersección con la cosmovisión mundana. No hay nada en lo que podamos concordar. Ellos parten, la cosmovisión no cristiana parte de la base que Dios no existe. Luego, no podemos concordar en nada con ellos porque nosotros partimos de la presuposición que Dios existe. Y eso tiene implicaciones muy diferentes, mis amados hermanos. Luego no existe compatibilidad alguna entre las ideologías del mundo y las verdades reveladas por Dios en las Sagradas Escrituras. Ambos sistemas de pensamiento, el sistema cristiano y el sistema mundano, son sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. ¿Usted sabe qué es eso? Que el uno no puede convivir en armonía con el otro, se excluyen mutuamente, se repelen. Y así tiene que ser. Vivimos entre gente del mundo, tenemos buenas amistades, tenemos algún tipo de compañerismo con ellos, esas cosas son buenas. Yo no le veo nada de malo a eso. Como dice el Señor Jesucristo, si no fuera así, entonces nos toca salirnos del mundo. Nos toca irnos a vivir a una cueva por allá, no sé a dónde, para estar apartados hasta de la gente del mundo. No, así no nos llama a vivir el Señor. Lo que estoy diciendo es que nuestro sistema de pensamiento es radicalmente diferente al sistema de pensamiento de las personas del mundo. Luego, y este es el punto, luego seríamos nosotros quienes de una manera sabia y santa deberíamos estar influenciando al mundo, pero no, resulta que no. Y aquí viene la tragedia. Resulta de que siempre es el mundo el que nos está tratando de influenciar a nosotros. He ahí uno de los grandes enigmas que yo no he podido descifrar en mis años de creyente. ¿Por qué nosotros, con la verdad revelada, no influenciamos al mundo de manera positiva y santa, sino que es el mundo el que tiene entrada libre a nuestros hogares? Eso no puede seguir siendo así, mis amados. No puede seguir siendo así. Si las ideologías del mundo son la antítesis de nuestra fe, el deber de los hogares cristianos no solo es desvirtuar esa mundanalidad diciendo, esas cosas son demoníacas, son satánicas. Sí, si eso es lo que queremos decir, digámoslo, es la verdad. Hablar de los antivalores mundanos, de las influencias anticristianas, es la verdad, eso es de Satanás, literal. Pero ahí no nos podemos quedar. Tenemos que pasar del dicho a la realidad, al hecho. No solamente podemos quedarnos amañados diciendo, el mundo nos va a arruinar, el mundo nos va a acabar. No, tenemos que pasar de decir esa realidad a oponernos al mundo. No, pastor, no me paro porque le tengo respeto y no quiero. Hermanos, a eso somos llamados. ¿Y sabe qué? Los creyentes no solamente somos llamados, ojo con esto, a aguantar la presión del mundo. Los creyentes no solamente somos llamados a resistir como podamos el mundo, sino que somos llamados a enfrentarnos al mundo. Esa es la realidad del cristianismo. ¿El cómo? Nos tocaría hacer otro día de estudios especiales, hermanos. Pero por ahora tengamos esa realidad clara, hermanos. Si las ideologías, repito, si las ideologías del mundo son la antítesis de nuestra fe, no solamente somos llamados a desvirtuarlas diciendo esas cosas son malas, sino que somos llamados a ir en contra de esas ideologías. No piense que le estoy exhortando a que sea una persona pendenciera, busca pleitos, de esos que gritan con megáfono, malos, aquí todos son el diablo. No. Si algún día alguien quiere hacer eso, está en su libertad, pero primero ponga su casa en orden. Dice la Escritura, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En
cuál de sus Biblias no está este versículo? No entienden, es una pregunta retórica. No entienden, parece decir el autor inspirado, no entienden que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera abrazar las ideologías del mundo, no entienden ustedes, es como si el autor inspirado estuviera diciendo en ese tono. ¿No entienden ustedes, por amor al Señor, que abrazar las cosas del mundo, que aceptarlas, que permitirlas, no entienden que esas cosas los ponen en enemistad contra Dios? Este versículo prueba lo que acabé de decir. La fe nuestra revelada es una antítesis de lo que el mundo quiere hacer. Por medio de esta pregunta retórica, Santiago nos advierte de manera clara y contundente que es una necedad pensar en la posibilidad de tener una amistad con el Dios que es 3 veces santo y a la vez con el mundo que aborrece sus leyes, que no cree en su palabra, que odia la iglesia y que aborrece la santidad de los hogares de la iglesia. Si aplicamos ese texto a lo que estamos considerando en esta conferencia, entonces tenemos a Dios recordándole tenemos a Dios recordándonos la imposibilidad, escúchese, de que exista un hogar cristiano que pueda mantener una relación digna, santa y obediente con Dios y a la vez que abrace, que permita, que tolere las cosas, personas, ideas, pensamientos y doctrinas que se oponen a Dios. Eso es todo lo que les quiero decir. Bíblicamente hablando, en la mente nuestra, afectada por el pecado, en el corazón engañoso nuestro, nosotros somos magos para reconciliar imposibilidades. No, sí se puede, sí, eso sí se puede. Yo soy creativo, soy colombiano, yo busco la manera de que eso se pueda. Yo busco la manera de que en medio de mi hogar cristiano yo pueda tener estas cositas. Eso está bien. No. Bíblica, teológicamente hablando, eso es un imposible. No pueden, esa posibilidad no exista de que nosotros vivamos en un verdadero hogar cristiano que esté honrando y glorificando a Dios y que a la vez estemos permitiendo la mundanalidad en cualquier grado o medida. No puede. Eso no quiere decir que usted, si de repente, si hay pecado en su hogar, eso no quiere decir, no, usted ya no tengo un hogar cristiano, viera. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiero yo decirle o enseñarle o recordarle es que no podemos concebir la posibilidad de que eso pueda pasar de manera indefinida y nosotros sigamos creyendo, sí, yo tengo un hogar cristiano. ¿Cómo vamos a tener un hogar cristiano si estamos viendo las cosas del mundo, haciendo las cosas del mundo, negando las cosas de Dios y nos seguimos llamando cristiano? No, aquí hay una coherencia en ideas que se llama. Hermanos, es mucho más lo que quisiera decir al respecto, pero retomemos el punto. Nótese la expresión de Santiago, oh almas adúlteras. Evidentemente no está haciendo alusión al adulterio, tal y como nosotros lo concebimos, lo entendemos. Aplicando este versículo a este texto, tenemos que como hogares cristianos podemos estar cometiendo grave pecado cuando teniendo un compromiso de lealtad y obediencia para con Dios, toleramos, permitimos, adoptamos o coqueteamos con cualquier práctica, palabra o idea contraria a Dios. Oh almas adúlteras, nuestros hogares, mis amados hermanos, protejámoslos del adulterio en todas sus manifestaciones. No solamente en la manera física del adulterio, sino también en la manera espiritual. Y ese es el punto del autor inspirado. Decir que adulterio es también cuando una persona que es hija de Dios trata de entrar en una relación con cosas o ideas o prácticas que no vienen de Dios. Eso es adulterio espiritual. Adulterio espiritual no es estrictamente hablando la idolatría, es cierto, esa es la mayor expresión de adulterio espiritual. Adulterio espiritual también se comete o se configura ese pecado cuando como creyentes nosotros estamos
coqueteando con prácticas o ideas o imágenes o contenido o cualquier otra cosa que se opone a Dios. Así que tengamos eso en cuenta. Con la parte doctrinal ya dejada un poquito en claro, y cierto, no hablando de esto tanto como hubiese querido, deseo ya pasar a la parte práctica. Esta parte práctica ustedes ya la conocen bien, porque todos los días lidian con esto de una manera o de otra. Espero que no sea el caso, pero quizás Dios no lo permita. Alguno de ustedes está practicando alguno de los pecados que vamos a mencionar a continuación. Esto no es un sermón, pero bendito el Señor que siendo soberano nos puede redarguir incluso cuando estamos en otros contextos. Así que si el Señor lo redarguye de que en realidad está cometiendo alguno de estos pecados, bueno, nosotros tenemos a nuestro bendito Señor Jesucristo en quien podemos pedir perdón. Gloria al Señor por eso. Pero como decían los puritanos, no solamente es importante pedir perdón de boca, es importante que cuando pidamos perdón lo pidamos de corazón, dolidos por el pecado, por la ofensa causada, por el daño hecho. Es importante, decían los puritanos, que cuando nosotros pidamos perdón, lo hagamos con un compromiso interno de no repetición. Yo no puedo pedir perdón a Dios si en mi corazón quiero volver a cometer ese pecado mañana. Yo no puedo pedir perdón a Dios si yo no le voy si yo no voy a corregir a mi hijo por lo que le he dejado hacer por 2 años. No pida perdón porque está siendo hipócrita. Pidamos perdón con la convicción de que hemos hecho algo malo, pero pidamos perdón con el firme deseo y compromiso de no volver a repetir. Hermanos, quien diera librarnos de este cuerpo de muerte, ¿no es así? Quien diera, hermanos, que ya no tuviéramos que lidiar con las tonterías con las que lidiamos, con la necedad que cometemos. Quien diera, todos nosotros lo queremos. Pero a Dios le plació dejar ese remanente de pecado y permitir que Satanás nos zarandee para probarnos, para que nosotros caigamos en la cuenta de lo que no estamos haciendo bien. Entonces, hermanos, tomemos todo este evento, particularmente también esta ponencia, como una bendición, si ustedes lo tienen a bien, en la que nosotros somos redarguidos o somos desafiados. Pero vamos entonces a nuestra parte práctica. Es de mucha importancia, hermanos, entonces les decía yo al principio de esta ponencia, identificar la manera en la que se manifiestan esos valores, esas palabras o esas ideas contrarias a las enseñanzas de la verdad de Dios en su palabra. Quiero también, mis amados amigos y hermanos, dejar una pequeña advertencia. No quiero que usted piense que yo estoy aquí para decirles qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Muchas veces a los cristianos nos gustan que nos den una lista. Esto puedo hacer y esto no puedo hacer. No, eso no existe. El pastor no está ahí para decirle qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Está ahí para abrir la palabra, mostrarle los principios, explicárselos, aplicarlos hasta cierto punto y que usted ore al Señor, pida discernimiento y los aplique en su vida. Para eso estamos. Entonces no estoy aquí para decirle, estoy aquí para apuntar hacia ciertos peligros que destruyen hogares y estoy aquí para animarles con un buen consejo si Dios lo permite. Hermanos, tiempo falta para nombrar las posibles maneras en las que la mundanalidad puede entrar a nuestros hogares. Tiempo faltaría y ustedes lo saben. Si ustedes me permiten, solamente voy a hablar literalmente de 3 o 4 según yo vaya viendo el tiempo. Estas cosas que voy a mencionar a continuación son cositas prácticas, pero espero que sean de bendición. ¿Cuál es el primer peligro que como hogares tenemos? Esto no se lo estoy dando en términos de mayor a menor, ni de más pecaminoso a menos, ni de más peligroso a menos o viceversa.
Esto lo estoy presentando delante de ustedes para que ustedes lleguen a casa y juntos miren esos puntos. ¿Cuál es el primer peligro, ese primer desafío que nosotros tenemos como hogares cristianos? El contenido visual que usted permite que entre en su casa. Ese es el primer desafío. El contenido visual que usted permite que entre en su casa. Porque nadie lo obliga a ver lo que ve. Usted lo permite. A su hijo nadie le obliga a que él vea lo que está viendo. Usted se lo está permitiendo. Así que dejemos, lo digo con respeto, dejemos de culpar. Esta televisión sí es mala, esa televisión sí es inmoral. Sí, eso ya lo sabemos. Debemos más bien asumir la responsabilidad de lo que nosotros estamos permitiendo que entre a nuestros hogares. Eso deberíamos hacer, ¿no les parece? El televisor que tenemos en casa, tanto como el dispositivo celular que cada uno de nosotros tiene en su bolsillo, son dos de las puertas más anchas y grandes que Satanás usa para entrar a su hogar. Véalo de esa manera. No lea estas palabras como, ahora ya el pastor nos prohibió el teléfono. No. Lo que le estoy diciendo es la realidad. Son dos de las puertas más grandes. Piense en su teléfono celular o en su televisor como el púlpito que Satanás puede usar para darle sermones a usted y a sus hijos por horas y horas y horas y horas. ¿Puede pensar de esa manera? ¿Es malo el televisor y el celular? Vamos a razonar. ¿Tienen vida? No tienen vida. Son objetos inertes. Luego el bendito televisor y el celular que tenemos no son malos. Malos nosotros que le damos el uso indebido. Malos padres nosotros que permitimos que nuestros hijos se estén volviendo adictos a esos dispositivos, y peor padres aún, si es que no estamos atentos a lo que ven. Entonces el celular no es malo, ni el televisor, pero malo es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, hermanos. Descuidándolos y dándoselos a merced de lo que quiera Satanás predicarles. Resulta ahora que mi sobrinito, a quien amo con todo mi corazón, vino la última vez repitiendo unas palabras malucas, que hombre, no son una grosería, pero ¿qué es esto? Este niño hace 2 meses no las estaba diciendo. Miren ustedes la velocidad en la que obra Satanás. Rapidito. Y esto porque muchos programas y series promueven valores abiertamente contrarios a los principios bíblicos. Y creo que no hay necesidad de entrar en detalles, salvo para advertir, Satanás tiene entrada libre a su casa por medio de estos dispositivos, por lo que usted debe tamizar lo que usted ve en su casa de acuerdo con el filtro de la palabra de Dios. La solución no es a que usted no vea televisión. Si no la quiere ver, muy bien, no la vea. Es decisión suya. Conozco hermanos cristianos de gran testimonio que no tienen televisor en sus casas. Eso es decisión de ellos. Si usted quiere hacer lo mismo, hágalo. Hace poco visitamos una casa, nos hospedaron y en la habitación no había televisión. Hermanos, voy a abrir un paréntesis. Maravilloso descubrimiento que ha hecho el pastor. Si usted puede evitar el televisor en su habitación, evítelo a toda costa. A toda costa. A toda costa. Todavía no sé para dónde va a pasar el mío, pero algo tengo que hacer, hermano. Pero evítelo a toda costa. Tamice lo que usted ve con el filtro de la palabra de Dios. ¿Cuál filtro? Anote esto. Filipenses 4:8. ¿Qué puedo ver, pastor? Se lo pongo de una manera muy clara. Miren el error del pastor donde le diga, hermanos, no pueden ver
películas después de las 10 de la noche, porque a las 7 hoy en día ya están mostrando cosas inadecuadas. Miren que no puedo decir, hermanos, no pueden ver el canal 1 porque hoy ya no tenemos 2 canales, hoy tenemos N número de canales. Entonces la solución no es comenzar canal por canal a decir qué pueden ver y qué no pueden ver. La solución es apelar a la palabra de Dios a que nos diga qué podemos ver y qué no podemos ver. Luego, dice, todo lo que es verdadero. ¿Cómo se va a sentar usted con su hijo a ver un documental que está diciendo mentiras acerca de Dios? Note lo que dice el texto. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. ¿Cómo se va a sentar usted a ver un programa con su esposa, una serie de pura inmoralidad y de pura engaño de la esposa para con el esposo y lo mismo el esposo? ¿Cómo es esto si esto no es honesto? Dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, lo podemos aplicar. Si algo es digno de alabanza, eso pueden ver. ¿Cómo se va a sentar usted o cómo va a permitir en su defecto que su hijo vea cosas deshonestas, mentirosas, en las que no hay virtud, que no es digna de alabanza? ¿Cómo usted va a permitir que su hijo vea eso? Está bien. Usted no le está entregando su hijo a Moloch para que pase por el fuego, pero se lo está entregando a Satanás de otra manera. ¿Sí comprendió? Claro. Medite en ese versículo. Ese versículo le va a ayudar a mirar qué es bueno, qué es digno. Y dice, en resumen, Pablo dice, si en ese programa de televisión hay virtud, si ese programa es digno de alabanza, entonces háganlo, véanlo con una buena y limpia conciencia. Creo que nosotros no es así. Creo que nosotros deberíamos ser más sabios para tamizar lo que vemos, ¿no es así? Y más aún, deberíamos ser más sabios en lo que le permitimos a nuestros hijos ver. Entonces luego no nos estemos quejando, mis amados. No, mi hijo se me perdió. Mi hijo, no, es que Dios es soberano, fue a voluntad de Él que se me perdiera. No, usted es responsable de cuidar la vida de su hijo y de enseñarle qué cosas son dignas de cristianos y qué cosas no lo son. Que él termine o no siendo cristiano, eso ya es un acto soberano, pero que usted pueda tener una limpia conciencia y enseñarle a su hijo a tener discernimiento de lo que debe y no debe ver. Y si usted es uno de esos padres que simplemente para que su hijo no llore y no moleste le da el celular, entonces nótese el pecado porque lo está tratando como un perro que para que no ladre le está dando un hueso. Su hijo no es un animal. No se desencarte de su hijo con un celular. Dios no le dio a su hijo para que vaya. Dios le dio a su hijo para que usted lo críe en el temor del Señor. Cada uno de nosotros es responsable de eso. Si tiene a bien, no lo haga por emocionalismo, pero si tiene a bien, siéntese esta noche con su esposo, o mañana o cuando tengan la convicción, siéntese esta noche y dile, amor, ¿cómo hemos estado nosotros obrando en este punto? Bueno, y después de cualquier conversación a la que haya lugar, les propongo algo. Si ustedes lo hacen o no lo hacen, pues eso ya depende de ustedes. Hagan un pacto delante del Señor, no los pactos estos misteriosos y malucos, no. Hagan un pacto delante del Señor, siéntense en humildad el esposo y la esposa, analicen la situación, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho bien, y hagan un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Abran la palabra del Señor en el Salmo 101, versículo 3, y comprométanse delante del Señor, dice la Escritura, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Empiece con eso. No pondré delante de mis ojos cosa injusta.
Bueno, entonces no solamente tenemos el contenido visual que permitimos que entre a nuestros hogares, sino que, bueno, de esta categoría de contenido visual podemos encontrar muchas otras subcategorías. Vamos a mirar al menos dos de ellas. Cuando usted piensa en contenido visual, ¿en qué piensa usted de inmediato? Redes sociales, ¿no es así? De inmediato. Uy, pastor, nos va a quitar las redes sociales. No, ya estamos muy grandes para eso, hermanos. Claro que no. El punto de la red social es que la red social puede ser otro trampolín o una catapulta para que el mundo entre fácilmente a usted, a su esposa y a sus hijos. No vamos a ampliar mucho, aunque podríamos hablar mucho. Pero aquí el peligro, cuando hablamos de redes sociales, aquí el peligro relacionado con su hogar puede ser visto desde dos puntos de vista. Primero, del contenido, evidentemente, de las redes sociales, que a menudo tiene capacidad para poner ahorita vamos a hablar de eso, a nuestros hijos en contra del Señor, ¿cierto? Pero aquí también hay otro aspecto que, si bien algunas personas dicen, no, pero eso no es mundanalidad. Escuche esto. El otro aspecto que voy a mencionar ahora, técnicamente hablando, no es mundanalidad en su esencia, pero sí nos roba algo, un recurso valioso que es el tiempo. Y es el tiempo que las personas emplean en redes sociales. Ese tiempo que las personas emplean en redes sociales lo deberían emplear previniendo la mundanalidad o corrigiendo la mundanalidad si es que ya ha entrado a su casa. Entonces nótese que, hermanos, esto es una cosa seria. Esto no es todo es malo. Cuando nosotros generalizamos y decimos, pero es que esto es malo, muchas veces perdemos de vista esos detalles que nos van a ayudar a lidiar con el problema de una mejor manera. Entonces, cuando hablamos de redes sociales tenemos los dos peligros: el contenido que nos presentan las redes sociales y el tiempo que desperdiciamos en las redes. Ahora, eso no quiere decir pues que mañana no vamos a mirar los videos de los gaticos o el video del hombre chino. Ese chino es una maravilla. Ese chino es de verdad que hace unas cosas, unas artesanías que duran días y son cosas hermosas. ¿Qué videos más hermosos? Entonces no hay problema con los videitos de los gatos que le salen a usted o con el del hombre chino que me sale a mí. El problema está con el tiempo que yo paso viendo a los gaticos y al hombre chino, en la que estoy descuidando a mi esposa y a mis hijos. Ahí está el problema. Bueno, además de las redes sociales tenemos otro desafío. La poderosa influencia de las celebridades. Vea pues, ahora resulta de que el máximo ejemplo, y esto para mí, hermanos, es un ejemplo de una sociedad rota, destrozada, literalmente apartada de Dios a más no poder. Las celebridades haciendo alardes de sus lujos. ¿Usted sabe qué significa eso? Hermanos, a mí qué me importa que alguien tenga 10,000 millones de pesos. O sea, si él me fuera a dar cada mes algo, de repente a uno le importaría. A mí qué me importa que tengan lo que tengan. El punto es que estas personas se quieren convertir en el ejemplo y modelo de familias, de hogares y de nuestros hijos también. Ahora resulta que la poca influencia piadosa de las mamás y de los papás, ahora ¿quién llena ese espacio? Las celebridades y los influencers. Vea pues dónde terminamos nosotros. Vea pues dónde terminamos. Estamos en una época en la que los niños pequeños lloran y mantienen descontentos por la pobreza o la humildad de sus padres, porque mantienen viendo videos de Mr. Beast y quieren tener las riquezas de ese señor. Y vivimos en tiempos donde las niñas no quieren tener el cuerpo que tienen porque quieren tener el cuerpo de una impía que tiene más cirugías que los años que ha vivido. Miren ustedes, si nosotros los padres no llenamos
El vacío del corazón de nuestros hijos, y ustedes me entienden la manera como lo estoy hablando, créanme que tranquilos. El corazón de sus hijos los va a llenar Satanás, hermanos. Eso es una realidad. Esta es la sociedad de los influencers de Satanás, que tan solo, eso ya no es como antes ni siquiera. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito no existía el teléfono. Y luego, o al menos no lo teníamos. Y luego cuando compraron, eso se llamaba pares, cuando compraron el par, que era la línea de teléfono, eso fue la innovación mundial. Ahora tú podías marcar, eso era fácil en aquel entonces, todos los teléfonos eran de 4 números. Y tú marcabas los 4 números y hablabas con la abuelita. ¡Qué maravilla! Hermanos, nuestros hijos están a un clic de distancia de las personas que pueden arruinar sus vidas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para impedirlo? ¿Cómo vamos a estar pasivos frente a este asunto cuando potencialmente muchos hijos pasan más tiempo escuchando a esta gente que a nosotros, que la palabra de Dios? Tenemos que entender que estamos en un duelo a muerte por la vida de nuestros hogares y en particular por la salud espiritual de nuestros hijos. Tenemos que entender que no podemos permitir que nadie, aparte de Cristo y de cualquier hermano piadoso que ame a Cristo, sea influencia de nuestros hogares. Haríamos bien en erradicar la eminencia de cualquier influencer en el seno de nuestros hogares y además en contrarrestar, ojo con esto, vuelvo y repito, haríamos bien en eliminar literalmente. Eso es como cuando usted ve a un drogadicto. El drogadicto está a punto, es un adicto a las drogas y está a punto de colapsar su sistema circulatorio cardíaco. Y usted le dice, oye, tienes que dejarlo, eso está mal. Y él te dice, bueno, yo lo voy a dejar, pero entonces de 5 unidades que consumía hoy, mañana voy a consumir 4,5. Nótese que la persona que está en peligro no se ha dado cuenta que está en peligro. Es lo mismo con los hogares. Debemos darnos cuenta, y no quiero sonar como, uy, ese hombre tan alarmista, pero debemos darnos cuenta que estamos en peligro, mis amados hermanos. Estamos en peligro y debemos erradicar de ipso facto, de inmediato, cualquier influencer o cualquier influencia que quieran causar daño a nuestros hijos, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermanos, no con un garrotazo, no con un palazo, mucho menos, porque mucha de la culpa es suya. Usted le ha permitido a su hijo hacer todo lo que está haciendo. Ahora remediar el daño no va a ser de la noche a la mañana. Miren, hermanos, para destruir un edificio solamente basta que se monte un aparato grandísimo, una bola gigante, y en 2 o 3 días se acabó el asunto. Duró siendo construido casi 9 meses. Es lo mismo. Para edificar un hogar es una lucha de años y de años. Para derribarlo, en un momentico se empieza a caer, mis amados hermanos. Así que las cosas malas, miren, de los 20 ídolos que tiene mi hijo en su celular, vamos uno cada semana para que él no se traumatice. Es como, vamos a permitirle que siga tomando veneno, pero en dosis más módicas, ¿cierto? ¿Para qué? No, hermanos queridos. La situación es delicada y quizás algunos de ustedes es mucho más delicada. Así que erradiquemos por completo las eminencias de estos influencers perversos y además contrarrestemos cualquier daño. O sea, si ya se ha causado un daño, volvamos a sentar a nuestros hijos y expliquémosle, abramos la palabra del Señor y expliquémosle que nosotros, los seres humanos, no debemos mirar a otro ser humano como un modelo de vida, sino que nosotros somos llamados a ser imitadores de lo bueno. Dice Pablo, sed imitadores de mí, y dice, pero también dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, mírenme a mí,
porque yo estoy siguiendo a Cristo, pero también miren los que se conducen como yo me conduzco. Siéntese y hable con el niño de que esas cosas no son lo más productivo para sus vidas, de que él debe tener un modelo y ese modelo es Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Ahora bien, segundo punto, miren que apenas vamos. La influencia de amistades no creyentes. Hermanos, yo me sorprendo. No es que, hermanos, ¿quién de aquí no tiene amistades no creyentes? O sea, se lo pongo de esta manera. ¿Quién de aquí tiene sus amistades y todas son cristianas? Ninguno. Para comenzar, nuestras familias, muchas de ellas no son creyentes. Trabajamos en lugares donde no son creyentes. Aquí el problema no es que tengamos amistades incrédulas, es cuánto permitimos que esas amistades nos afecten. Ahí está la situación. La amistad desmesurada con personas de principios no cristianos puede quizás influir negativamente en la fe y en los valores nuestros, pero también de nuestros hijos. Y volvámonos a enfocar en los hijos. ¿No les ha sucedido que cuando menos pensamos, uno de nuestros hijos está hablando de manera gaminesca? ¿A nadie le ha pasado? Bueno, ¿no les ha pasado que están usando palabras inapropiadas que nunca han escuchado en el seno del hogar? Bueno, mis hermanos, he ahí un trocito del mundo en el corazón de sus hijos. Ahí está. Entonces, usted escucha a su hijo, por ejemplo, me estoy inventando algo para que usted note el punto. Usted escucha a su hijo decirle a su papá, ¿qué hubo, mi pana querido? Y usted, hombre, eso no es malo, es una expresión, mi amiguito, mi parcero, yo no me escandalizo por eso. Pero el punto es este, hermanos. Usted debe decir, eso no se lo he enseñado yo aquí en la casa. Esas no son las palabras que yo utilizo aquí en la casa. ¿De dónde las aprendió? Exactamente, hermanos. Las aprendió en la escuela. Las aprendió en el colegio. Y entonces lo que pasa con nosotros los padres es que siempre, para excluirnos de la responsabilidad que tenemos, lo primero que hacemos es decir, tan chistoso mi hijo. Y no le prestamos más atención. Hermano, no le pido que se escandalice si su hijo le dice mañana pana, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es abra los ojos ya. Porque una palabra que entró hoy que es inocente pero ajena a su casa, mañana se va a convertir ya en un vocabulario o en un dialecto que va a permear la manera como su hijo habla. El pecado pequeño que usted permita hoy, mañana se va a convertir en un dolor de cabeza y en lágrimas para usted mañana, hermanos. Recordemos que todo el esfuerzo que ponemos para educar a nuestros hijos en el temor del Señor puede desaparecer gracias a la influencia de amiguitos en su escuela. Esa es la realidad. Recordemos la regla universal que aplica para nosotros tanto como para nuestros pequeños, y todos ustedes las conocen. No os engañéis. ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, pero pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que mi hijo ya está trayendo las cosas del mundo aquí a la casa. ¿Qué lo puedo hacer? Bueno, le aconsejo dos cosas. Cerciórese, ante todo, que en el hogar su hijo no lo escuche decir a usted cosas que él mañana va a repetir como un lorito parlanchín. Porque el primer ejemplo de sus hijos es usted. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una limpia conciencia y decir, esto no lo aprendió de mí. ¿Sí me entienden el punto? Mala conciencia cuando nosotros usamos palabras desafortunadas y el hijo las está repitiendo. Ya nosotros decimos, esto es culpa mía. Lo primero que debemos hacer es prevenir el asunto y dar un buen testimonio delante
de nuestros hijos. Y lo segundo, cuando usted note en ellos palabras o comportamientos ajenos a la educación, ya lo dije, que usted le ha dado en casa, muévase de inmediato a corregir, a reprender y finalmente a disciplinar. Hay que hacerlo. No le digo que exaspere a su hijo diciéndole no haga, no deje esto, lo otro. No, pero usted tiene que corregir el asunto y si la corrección no vale, tiene que reprender y si nada de eso vale, entonces tiene que pasar a la disciplina, mis hermanos. Eso es un proceso, pero hay que hacerlo. Tercero, esto sí que ustedes bien lo conocen. Algo que ataca grandemente nuestros hogares es la ideología de género y el movimiento LGTB. Bueno, sí, creo que hay como 6 o 7 más letras, pero no, hermano, yo coloqué aquí lo que me salió de la mente. Creo que hasta la I, pero hay más, hermanos. Todos sabemos lo que está sucediendo en el mundo con el asunto de este movimiento LGTBI. En pocas palabras, estas ideologías absolutamente demoníacas y por tanto anticristianas buscan redefinir la sexualidad y la identidad de las personas. Pero si fuera solo eso, pues vaya y venga. Lo peor es que nos quieren obligar a que aceptemos esas ideas anticristianas. ¿Sí notan el punto? No solamente que ellos estén diciendo y haciendo y creyéndose y todo lo demás, sino que nos quieren obligar a aceptar algo que no podemos aceptar. Pastor, entonces, respete eso. No podemos respetar algo que va en contra de las Sagradas Escrituras, hermanos. No le estoy diciendo que vaya y busque pleito, que vaya y los insulte. No, eso no es de cristianos. Pero ni aceptar ni respetar esas cosas, hermanos. Cuando yo respeto a alguien, estoy reconociendo en la persona a quien respeto unas cualidades y una dignidad de la que ellos no son dignos. Luego, ni respeto, ni acepto, ni considero. Simplemente tengo mi postura, no la estoy ventilando a diestra ni a siniestra, pero cuando me toca tomar algo, una decisión la tengo que tomar. Entonces, el punto es que este movimiento ha tomado posición de escuelas y de colegios, y desde esos lugares que deberían ser seguros para nuestros hijos, desde ahí quieren influenciar a nuestros hijos. O sea, una escuela que debería ser un pequeño fortín para nuestros pequeños, desde ahí quieren dañar a nuestros hijos. Y yo pienso en el asunto de la siguiente manera. Yo me imagino más o menos el asunto de la siguiente manera. Yo pienso en Satanás metido en un colegio y en las escuelas de nuestros hijos, e incluso desde el mismo gobierno, riéndosenos en la cara y diciéndonos: voy por el corazón de tu hijo. Yo pienso en eso de esa manera. Y lo peor es que Satanás se ríe en la cara de los cristianos, amenaza a los cristianos con robar el corazón de sus hijos, y los cristianos siguen durmiendo sobre los laureles y pasivos sin hacer nada contra estas cuestiones. Hermanos, aquí no solo se desafía el diseño bíblico de la familia y de la creación del hombre y de la mujer, aquí lo que se quiere es destruir nuestros hogares y destrozar por completo el corazón de nuestros hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pastor, yo nunca he pensado cómo yo puedo resistir el mundo, ir en contra del mundo en lo tocante a este grupo LGTBI. ¿Sabe cómo? Haga lo que pocos hacen. Pídale al Señor que le conceda el denuedo y la gracia para hablarles a sus hijos de la sexualidad. El papá y la mamá son las primeras personas que tienen que educar a sus hijos en todo lo tocante a la sexualidad, porque si usted no lo hace, otros lo van a hacer, y lo van a hacer de una manera mala, contraria a la palabra del Señor.
Que sea una tarea, una labor, que sea fácil, no le estoy diciendo que sea fácil. Pero hay que hacerlo, de nuevo, porque si usted no lo hace, otros lo van a hacer y lo van a hacer mal, contrario a la palabra del Señor. Segundo, infórmese de qué tipo de orientación o educación sexual existe en la escuela de sus hijos. Y prepárese para algún día tomar una decisión. Al paso que vamos, no va a ser muy extraño que una pareja de esposos creyentes se vaya a ver en una Y donde tenga que tomar uno de dos caminos. Donde le toque decidir, bueno, a mis hijos los están dañando, los están corrompiendo. Voy a permitir que mis hijos sigan siendo dañados por un sistema pervertido, o va a tocar que ese sistema pervertido me castigue a mí por defender a sus hijos. ¿Cuál de las dos? Hermanos, yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara por esto. Por supuesto que no. Lo que les estoy diciendo es: eduquemos a nuestros hijos para que no sean maleables como la plastilina en nuestros colegios, pero si los colegios están putrefactos y le quieren enseñar esa cantidad de perversiones a nuestros hijos, entonces llega un momento donde hay que tomar una decisión. O permito que mis hijos sean influenciados por estos sinvergüenzas, o yo debo ser castigado por defender a mis hijos. ¿Cuál de las dos? De nuevo, espero que no nos toque pasar por eso. Pero a la postre, muchos hogares han pasado por esta situación. Hermanos, podemos hablar de la educación secularizada. O sea, hermanos, es mucho lo que podemos hablar al respecto. Y bueno, moviéndome ya un poquito más rápido, hermanos, este es otro gran desafío para nosotros. Grande desafío. ¿Cierto? Enviamos a nuestros hijos a las escuelas para que los instruyan y los informen, y lo que hace el mundo es devolver a casa niños confundidos, destruidos, desinformados y dudando de lo que nosotros les enseñamos en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que hacen. No todas las escuelas o colegios, pero gran parte de ellos. Y volvemos y decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque es más fácil ser un papá y una mamá desprevenido que digan, bueno, que lo sigan haciendo porque no puedo hacer. No, sí podemos hacer cosas. Lo que pasa es que lo que podemos hacer nos va a costar. Que jamás se nos olvide, primero, que no debemos poner las esperanzas en el mundo para que eduque bien a nuestros hijos. Si usted no los educa en el temor del Señor, muy probablemente el mundo los pondrá pronto en contra del Señor. Y segundo, que la verdadera educación comienza en casa, y es la educación del niño en los asuntos del Señor. ¿Dónde vemos eso? Hermanos, en Deuteronomio 6:6 vemos, y estas palabras que yo te mando hoy, recordemos el contexto, estaba hablando Moisés de la ley de Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí vemos la labor del padre de enseñarle a sus hijos los caminos del Señor. Muchas más las cosas que podemos hablar, mis amados hermanos. Vengamos ya a la conclusión, al cierre, no solamente de esta ponencia, sino ya de toda esta serie de estudios al respecto del hogar contra mundo. Y creo que el punto ha quedado claro, los hogares estamos bajo ataque. Y si hemos de honrar a Cristo, debemos prepararnos para ir al mundo a luchar contra el mundo con una sola arma. Y todos sabemos que es la palabra de Dios. Honremos a Dios obedeciendo su palabra. Y ese buen y grande Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos honrará a nosotros. Dice la palabra, Dios honra al que le honra. Honremos al Señor y Dios nos honrará a nosotros. Y termino
Ya, hermanos, con esta exhortación, regresemos al diseño de los roles que Dios ha establecido para el hogar. Si usted no es un varón piadoso que imita a Cristo y usted no es una mujer virtuosa que quiere honrar a Cristo, todo lo que hemos dicho solamente ha sido una utopía lejana y el mundo seguirá acabando con los hogares cristianos. Varones, seamos más esforzados y valientes. Mujeres, sean más virtuosas y diligentes. Y escúchese bien, si eso llegamos a hacer por la gracia de Dios, si por la gracia de Dios llegamos a ser varones más parecidos a Cristo y mujeres que honren más a Cristo, entonces en ese momento podremos decir, primero, que estamos preparados para evitar que las influencias del mundo entren a nuestros hogares. Segundo, que estamos preparados para combatir dichas influencias si es que quieren entrar. Tercero, que estamos preparados para erradicarlas si fue que ya entraron. Así que, queridos hermanos, este es un conflicto real. No pongamos en peligro la estabilidad y la integridad de nuestros hogares. Busquemos, por el contrario, la bendición del Dios que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Bendito sea el nombre del Señor, queriendo dar gracias a Él por estos tiempos de bendición, al menos lo fueron para mí.